Estamos al aire con el presidente de la Nación. Muy buenas tardes, presidente Milei. Cristina lo saluda. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo está? Bueno, un gusto saludarlo. Es la primera vez que lo voy a entrevistar desde que fue elegido presidente. Bueno, un gusto para mí también. Estaba contando, creo que son 77 días de gobierno. Una cosa es analizar el poder, otra cosa es buscar el poder. ¿Qué es el poder para usted ahora que es presidente? ¿Qué es el poder para Javier Milei? Es un mecanismo para poder transformar la realidad, pero la mejor forma de transformar la realidad es devolverle la libertad a los argentinos que los políticos delincuentes a lo largo de los últimos 100 años nos robaron. Que nos robaron con regulaciones, que nos robaron cercenando nuestras libertades y que son la causa de por qué Argentina hoy es un país en franca decadencia, al menos hasta que se fue el kirchnerismo. Es curioso, presidente, porque, bueno, lo he escuchado en varias oportunidades decir que los políticos son delincuentes. Usted detenta el más alto cargo político. Alguna vez me dijo que usted no era antipolítica, sino anticasta. ¿Qué es la política, entonces, para usted, que sigue considerándose alguien no político? Bueno, en principio soy un outsider y eso está claro. Y eso, además, ninguno de mis banderas las he modificado. Lo que sucede es que yo tengo un ideal de sociedad, hay un estado de situación y yo trabajo en la transformación de eso, hacia un mundo más lleno de libertad. De hecho, el mejor reflejo de esto es lo que tiene que ver tanto con el decreto de necesidad y urgencia como la ley de bases, porque justamente lo que hacía, digamos, eso, lo que hacen esos dos instrumentos es devolverle libertades a los individuos, hacer que los mercados sean más competitivos, o sea, no pro empresa, y terminar con los estrafalarios y escandalosos cajas negras de la política. Lo escuchaba atentamente anoche en la entrevista que dio por televisión, hablando de los 90 escaños que habría subido Argentina si se hubiera aprobado la ley ómnibus, llegando a niveles de libertad como los de Alemania, y que eso iba a redundar en una poderosa suba en el poder per cápita. Pero me preguntaba cómo va a ser para lograr esos resultados, por ejemplo, si sigue peleado con los gobernadores o con el Congreso frenado. ¿Cuál es su plan en este contexto que le ha quedado después de que la ley no salió? Primero, explicarle a la sociedad cuál era el valor de la ley, esencialmente, que era justamente, como usted muy bien señala, implicaba un salto de 90 lugares en el índice de libertad económica, es decir, para parecernos a países como Alemania, por ejemplo. Eso lo podríamos haber logrado en 20 años. Eso implica que Argentina podría estar creciendo, ir duplicando su PBI per cápita, por ejemplo, cada 7 años. ¿Sí? La casta política decidió priorizar sus intereses corporativos en contra de la libertad. Y eso hace que, por ejemplo, para duplicar el PBI per cápita, con suerte podemos llegar a estar entre 25 y 30 años, si tomamos el track record de Argentina el último tiempo. Ahora bien, o sea, más allá de las trabas que pongan el Congreso, de cómo los gobernadores traten de dinamitar nuestro programa fiscal, nosotros no negociamos ni el déficit cero, no negociamos el saneamiento del Banco Central, y a partir de ahí nosotros vamos a empezar a trabajar en la eliminación del cepo, de modo tal que de esa manera podamos salir adelante. Digamos, el hecho de cuando se libere el mercado de cambios plenamente, eso va a generar un rebote de la actividad económica en un contexto donde la inflación está bajando, y además, dado el bajo nivel de capitalización que tiene la economía argentina, aún con las condiciones actuales, Argentina puede empezar a crecer genuinamente. ¿Cuándo espera levantar el cepo? Permite llegar muy cómodamente al año 2025 para hacer una excelente elección de medio término y empezar a que la gente tome conciencia quiénes son los enemigos de la población y quiénes somos los que estamos a favor de sacar adelante a la Argentina. ¿Cuándo espera levantar el cepo, entonces? Yo soy más cauto y no suelo poner fechas. En el caso del Fondo Monetario Internacional, a la luz del ritmo en el que viene trabajando el Banco Central, en el saneamiento y reestructuración, digamos,
saneamiento de todo lo que es el balance del Banco Central se estima que se podría hacer a mitad de año. Bien, mitad de año entonces el momento del levantamiento del cepo, presidente. Dijo ayer... No, yo soy más cauto. Yo no pongo fechas porque, digamos, la contraparte, como todos estos, nosotros estamos haciendo de manera voluntaria, es decir, todo vía un proceso de mercado, en realidad depende de la voluntad de los individuos y eso hace que sea muy difícil determinar los tiempos. Si lo siguiéramos haciendo al ritmo que lo estamos haciendo ahora, el Fondo Monetario Internacional estima que se podría hacer a mitad de año, pero bien, es una reflexión del fondo. Dijo también que la motosierra y la licuadora no se negocian. Ahí la parte que genera preocupación en la población, que, bueno, sigue apoyando el camino que usted ha tomado, gran parte de la población que lo ha votado. Lo que preocupa es cuando la licuadora toca salarios o jubilaciones y que no le puedan seguir el paso a la inflación, sobre todo de estos meses. ¿Qué tiene para decirle a ese sector de la población? Lo primero es, bueno, ¿qué hacemos alternativamente? ¿Qué hacemos alternativamente? O sea, seguimos con la política populista, digo, ¿qué hago? Prendo la maquinita del Banco Central y imprimo billetes para dar salarios más altos. O sea, es más, digamos, agarre cualquiera de los billetes que usted tiene en la mano y póngale 3-0 atrás. Cuando hagamos todo eso, ¿vamos a ser más ricos? O sea, usted dice que no queda otra en este momento que atravesar este tiempo de ajuste. Exacto, porque, a ver, ¿cuál es el punto? Los salarios crecen por la productividad. Para ganar productividad hay que invertir. Para invertir hay que ahorrar. Bueno, Argentina durante los últimos 20 años lo que hizo fue consumirse el capital. La contracara de esto es que tenemos salarios miserables. Es decir, nosotros durante la convertibilidad teníamos un salario promedio de $1.800. Sí, hoy tenemos un salario de $200, $300. Bueno, digamos, el populismo no fue gratis. Está ahí, digamos, en unos menores niveles de productividad y consecuentemente salario miserable con 50% de pobres y 10% de indigentes. No hay magia. Presidente, la única forma que se sale de esto es ahorrando, trabajando, invirtiendo, produciendo y de esa manera se sale. Presidente, ayer cuando le escribí, estaba leyendo el documento de Cristina Kirchner concretamente y le pedí alguna opinión al respecto. Escuché atentamente lo que usted respondió en referencia al modelo que llamó de decadencia, pero hay algunas cuestiones que separé que tienen que ver con lo político que me parecieron graves en el documento que dio a conocer la expresidenta. Porque concretamente ella, mire, elegí 3 partes. Una de las partes donde ella dice: otras fuerzas políticas que obtuvieron fuerza, que los insuflaron con aires fundacionales, no pudieron terminar sus mandatos. ¿Cree que fue una advertencia golpista de Cristina este tipo de aseveración en su documento? A ver, yo lo que puedo decir es lo siguiente. Vamos por una visión más positiva o menos negativa. El punto es el siguiente: ¿qué es lo que me está proponiendo? Que sigamos con este modelo de los consensos donde los políticos roban y hunden a los argentinos en la pobreza. Eso para mí no es un modelo. Obviamente hay que hacer un cambio de 180 grados. Y obviamente que intentar hacer un cambio de 180 grados, hay un montón de intereses que van a crujir. Consecuentemente, en ese contexto, yo soy consciente que esto iba a generar tensión. Porque todos los que están perdiendo privilegios, obviamente que van a patalear, obvio, porque quieren mantener sus privilegios, creen que tienen derechos. En realidad no son derechos, son privilegios. Ahora, ¿usted cree que Cristina no quiere que usted termine el mandato? Esto sería la pregunta. Lo que dice es, se van a poner de acuerdo, entonces todos los que tienen para patalear por privilegios y van a intentar voltear un gobierno. Bueno, digo que lo intenten. Yo voy a estar acá parado defendiendo a los argentinos de bien. Otra cosa que dijo Cristina, haciendo una especie de pronóstico, es que usted iba a terminar afectando la propiedad privada emitiendo un bono en dólares sobre los pasivos del BCRA. ¿Usted qué responde a esto? Lo primero que le respondería a los Milton Friedman, primero los datos. Nosotros venimos haciendo un proceso de saneamiento del balance del Banco Central y es plenamente voluntario. De hecho, está en curso.
Y finalmente, presidente, Cristina, que creo está ante todo preocupada por la posibilidad de una alianza de su espacio, de La Libertad Avanza, con el PRO o con los sectores más afines al horizonte que usted plantea para el país. Ella dice que si se alía con Macri, básicamente le podrían hacer un golpe, desplazarlo del Ejecutivo concretamente. ¿Y usted cree que este peligro existe? ¿Por qué Cristina plantea esto? Bueno, yo creo que ella está apuntando a que los que tenemos cierta afinidad sobre una visión de cómo debería funcionar la Argentina, y de esa manera ella estar más fuerte relativamente. Claro, ella no quiere que ustedes se unan, eso me dice usted. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo ve esa unión? ¿Cómo la perfilaría? ¿Una alianza parlamentaria? ¿Qué idea? ¿O un espacio, un nuevo espacio? ¿Qué es lo que usted tiene en mente como líder del Poder Ejecutivo? A ver, vamos a ponerlo en estos términos, Cristina. Usted no me conoce desde hace 2 días, me conoce desde hace un rato largo. Correcto, y sigo mucho su pensamiento desde que ha empezado en política. Por eso. Si usted revisa mis declaraciones, ya antes de entrar en política yo siempre dije que la política le debía a los argentinos un reordenamiento ideológico, que debía, el mismo motivo por el cual yo sostenía que Juntos por el Cambio estaba condenado al fracaso y Unión por la Patria estaba condenado al fracaso, era por sus heterogeneidades ideológicas. ¿Por qué? Porque cuando usted llega al poder hay uno que quiere ir para un lado y hay otro que quiere ir para el otro, con lo cual no va a ningún lado. En ese contexto, es más, yo previo a las PASO, yo propuse crear un nuevo espacio donde estuviéramos alineados en las ideas de la libertad, que de hecho yo sostuve que si perdía yo acompañaba. ¿Sí? Es cierto. Y después, bueno, no se dio, se terminó generando y ordenando a partir de las elecciones, ¿no? Ya sea de las PASO y las elecciones de medio término, y de hecho esa voluntad quedó manifestada en mi propio gobierno, donde todos los que éramos los candidatos del cambio estamos sentados en la misma mesa. De hecho, la señora Bullrich es mi ministra de Defensa y el doctor Petri es mi ministro de Defensa y Bullrich de Seguridad. Entonces, hay una afinidad entre los espacios. Se vio con mucha claridad en lo que fue todo el tratamiento por la ley Bases, donde hay un trabajo fenomenal del presidente de la bancada del PRO, de Cristian Ritondo, en lograr abroquelar a todo el PRO, y está claro que la afinidad existe, y está claro que, digamos, yo tengo una excelente relación con el presidente Macri, y todo eso hace que los espacios tengan gran afinidad. Después, como esto se va a ir dando, es una cuestión de tiempo. Es decir, pero lo que yo puedo decir es que espontáneamente las cosas surgen naturalmente. Entonces, y la realidad es que, vamos a ponerlo en estos términos, si nosotros somos exitosos estabilizando la inflación, cosa que viene pasando porque viene cayendo fuertemente. Hoy se conocieron indicadores de alta frecuencia para lo que va de febrero. Y la inflación en febrero ya viene viajando al 10, o sea, a la mitad que enero. Hoy se va a conocer el índice mayorista, y si está en 20%, del 54 cayó a 20 o a 18, póngale eso, sería 2/3 de caída. Entonces estamos frente a un proceso de desinflación. Si estamos limpiando el Banco Central y abrimos el cepo según las estimaciones del fondo a mitad de año, usted va a tener una economía que empieza además a rebotar y hasta puede crecer. En ese contexto, ¿cómo llegamos a las elecciones? Llegamos fenomenal si encima tenemos un instrumento político que lleve las ideas de la libertad. El triunfo va a ser categórico, y eso, digamos, pone en jaque a todo el espectro colectivista, que lo va a terminar dinamitando. Entonces, eso es lo que quieren evitar. Presidente, si es que se puede tener la respuesta para saber, porque ya es leyenda, ¿a qué le contestó? ¿A qué cosa de Cristina le contestó quédate tranquila? Si es que se puede saber. ¿Que le dije quédate tranquila, Cristina? Hay un videíto que todo el mundo... Yo no hablo con Cristina. El video, el día de la Asunción, ¿se acuerdan? ¿No lo vio? Hay un video que corre que todo el mundo lee que usted le dijo quédate tranquila, y todo el mundo pregunta qué le dijo Cristina para que usted le diga quédate tranquila. Por ahí no le dijo eso.
Yo no recuerdo haberle dicho eso. Yo lo único que recuerdo del día de la Asunción es que le hice una humorada cuando me recibió, que me dijo, póngase a mi izquierda. Le pregunté si eso era factible. O sea, y nada, y me dijo, ya se va a sentar en el sillón de Rivadavia y va a ver que las cosas son de otra modo. Le dije, bueno, usted sabrá, usted tuvo 8 años ahí, así que después le cuento. Y lo otro que fue muy divertido fue con el tema del bastón, porque yo en el bastón que me hicieron, pusieron en la parte superior del bastón, está la cara de mis hijitos de 4 patas, de Conan, Murray, claro, Milton, Robert y Lucas. Presidente, y cuando se lo mostré se divertía, sí. Le pareció divertido y simpático que estaban las caras de mis hijos de 4 patas. Presidente, hay también una versión que dice que usted podría dar el mensaje de apertura de sesiones como fue exactamente el discurso de su inauguración ese día que estaban los presidentes invitados. ¿Esto usted lo confirma o es un rumor de pasillo? Eso es falso. Falso. Eso es falso, eso es una mentira grosera. Si usted me permite, voy a explicar esto. La función presidencial yo la puedo hacer de la forma que se me da la gana. O sea, digo, el modo que hayan utilizado otros presidentes no es un problema mío. Digo, o sea, usted sabe, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Dentro de la ley yo podía hacerla en las escalinatas, sí. De espalda al Congreso, sí. De frente a la gente, sí. Listo, que es una definición política muy concreta. Ahora, cuando usted hace la apertura de sesiones ordinarias, usted lo hace frente a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Eso se hace dentro del Congreso. Eso se hace dentro del recinto. O sea, entonces yo no voy a hacer algo que no esté dentro de las reglas. Las reglas dicen que se hace ante la Asamblea Legislativa. Bueno, así es como lo voy a hacer. A partir de esta situación de tensión que se ha dado, al que pregunta, bueno, ¿cómo va a gobernar el presidente Milei? ¿Por decreto, según le permita el margen de la ley? ¿Va a mandar nuevas leyes por ahí más acotadas para que el Congreso las apruebe? ¿Qué es lo que se puede esperar a partir de lo que fue el fracaso de la ley Ómnibus, presidente? Para mí no fue un fracaso de la ley Ómnibus. Para mí fue un éxito rotundo. Usted mencionó que algunos diputados eran, delincuentes o corruptos. ¿Va a denunciar a alguien que haya intentado un toma y daca inapropiado, que sería, lo que corresponde si es que eso existió en términos muy concretos? Yo lo que dije es que dejaron los dedos sucios. O sea, cuando entraron en la discusión en particular, se supo quién está de cada lado. Para mí, lo que pasó con la ley de bases fue fabuloso. Terminaron dejando los dedos marcados quiénes son los que no ponen en primer lugar el interés de los argentinos, sino sus negocios corporativos. 2 momentos de su gira internacional, presidente. Hubo una situación en la que se lo vio muy emocionado, rompiendo en llanto frente al Muro de los Lamentos. Quería preguntarle por ese momento que creo que no se lo han preguntado, pero que para usted me parece que fue muy importante. Cuando yo lo conocí a Axel Banis, que es mi rabino de cabecera, que es mi referente espiritual, o sea, mi guía, nos prometimos ir juntos al muro. Y llegamos de la mano juntos al muro. Y eso fue una situación muy emocionante. Sí, el rabino Axel, que tengo el gusto de haberlo conocido, es una persona muy luminosa realmente, de muy bajo perfil, por eso la gente no lo conoce, pero es muy luminosa, realmente lo es. Sí, y además es una eminencia intelectualmente. ¿Y usted piensa, presidente, tiene en su corazón, desde lo espiritual, le pide convertirse al judaísmo, o va a encontrar un camino entre su fe católica y esta cercanía espiritual que tiene con el judaísmo? Yo, tengo mucha cercanía, de hecho, muchas veces hago Shabbat, yo mantengo las lecturas, o sea, es como que, hay todo un movimiento hacia el judaísmo. La conversión es un poquito un salto todavía más fuerte, porque eso implica después tener que cumplir todos los preceptos. Claro. Yo hoy, que en la posición en la que estoy, no los puedo cumplir todos. Claro. O sea, imagínese en el medio del Shabbat, yo apagando los teléfonos, separado de todo el mundo, por decirlo de alguna manera, y
y si pasa algo durante el Shabbat. Claro, sí, sí. Es mucho más estricto el cumplimiento, por supuesto. Y esto, la espiritualidad, ¿crees que es lo que tal vez lo ayudó a conectar con el Papa Francisco, que le concedió tanto tiempo en una reunión que, bueno, no le había concedido tanto tiempo a otro presidente? ¿Conectó desde ahí? ¿Desde dónde conectó con el Papa? Yo creo que puede ser que hayamos conectado desde lo espiritual. Y pasó algo muy divertido después de que tuvimos la reunión. Si usted me lo permite, lo cuento. Sí, por supuesto. Cuando terminó la reunión en privado, después entraron mis ministros, o sea, entró Guillermo Francos, Diana Mondino, Sandra Petovelo, entró mi hermana, que es la secretaria general de la presidencia, entró el secretario de culto, que es Francisco Sánchez, y entró, o sea, me acompañó a ver al Papa, mi rabino de cabecera, Axel. Y fue muy divertido cuando lo saluda. Axel lo felicita por la tarea que lleva adelante, y en ese contexto le dice, y además se lo traje de vuelta. Y el Papa le contesta, no, quédatelo. Es muy gracioso. Sabe que hubo un posteo que usted realizó en hebreo que hizo que algunos lo tildaran de mesiánico, y le quería preguntar, para que usted explique ese posteo donde hablaba de Moisés y las tablas, ¿cuál fue el sentido con el que usted lo hizo? ¿Sabe que generó esta controversia, que la gente, muchos no entendían? Bueno, la verdad que me digan lo que se les dé la gana, qué sé yo, digamos, o sea, no afecta ni a mi vida, ni a mi libertad, ni a mi propiedad, así que me digan lo que se les dé la gana. Ahora, el contenido tiene que ver con algunos versículos de la parashá de esa semana, que era la parashá Yitro. Entonces, uno de los versículos tiene que ver con el momento en el cual Hashem le entrega las tablas en el monte Sinaí a Moshe, que después de 40 días baja y se encuentra con que el pueblo hebreo había construido un becerro de oro, y entonces en ese contexto toma las tablas y las rompe contra el becerro. O sea, y eso coincide, digamos, cada uno de esos versículos coincide con los momentos en el que se aprobó la ley y con el momento en que yo saco la ley. Bueno, digamos, tenía que ver con eso, o sea, con lo cual, digamos, y usted diría que Moshe fracasó en eso. No, o sea, agarró y que dijo, bueno, los que quieren estar en libertad, vivir en libertad, síganme, y los que no, que se vuelvan a Egipto. ¿Sabe, presidente, que hay otro momento muy particular de su viaje a Israel, y lo seguí con detenimiento a esto porque estoy muy cerca de la familia del bebé argentino, de Fir, que está secuestrado con su hermanito y su mamá, que usted fue a la casa de la familia, que ellos me dicen, las tías que están acá me dicen que para ellos emocionalmente hasta es algo que no lo pueden hacer. Yo quería pedirle que le cuente a los argentinos de esa situación, porque debe haber sido especialmente angustiante. Vi ese sofá con la foto de los chiquitos. Esto por ahí pasó un poco desapercibido, pero a mí me interesó particularmente, presidente, si me lo puede contar. No, es una experiencia verdaderamente estremecedora. Una cosa es ver las imágenes en fotos o en video, por decirlo de alguna manera, digamos. Otra cosa es estar ahí. Es verdaderamente estremecedor. Es una experiencia muy choqueante, y además tiene algunos aditamentos horribles, porque cuando las personas del kibutz fueron a refugiarse en los lugares que tenían de refugio, para que salieran, prendieron el gas. Y usted sabe la connotación que tiene eso. Dios mío. Está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando hablamos de nazismo del siglo XXI, no es que hablamos de nazismo del siglo XXI de boca de jarro, no. Hay toda un mismo objetivo, tienen la perversión en algunos contextos de replicar los instrumentos, y hay algo mucho más grave todavía. Porque ¿qué fue lo que permitió el avance del nazismo? Fue la indiferencia al mundo libre. Entonces no podemos ser indiferentes. Hay que ir y dar la pelea de lleno con el terrorismo. Con el terrorismo no se negocia. ¿Va a declarar a Hamás grupo terrorista? Sí, de hecho estamos con el ministro Petri trabajando en eso para perfeccionar la declaración acorde a los formatos legales.
Presidente, hay un tema que está siendo muy polémico por estas horas. Por un lado, me atrevo a decirle, y porque lo he dicho públicamente, me parece inmoral que cualquier municipio donde la gente se muere de hambre gaste millones en un show artístico. Pero la otra cuestión polémica es si usted como presidente, desde su lugar de poder, debería cargar tanto las tintas hacia una figura artística. En este caso es Lali Espósito. Pero la diferencia, ¿no?, entre la cuestión de hablar de un gasto que no corresponde a la figura de una persona y diciéndolo usted desde el lugar de presidente. Si va a reconsiderar eso. No. Si usted decide involucrarse en una discusión política y usted toma parte y hace declaraciones financiado por un espacio político, usted no está haciendo cultura, usted está haciendo política. Entonces les cabe todas las leyes de ley de un político. Es decir, usted cuando hace eso es un mecanismo de propaganda. O sea, es un instrumento gramsciano puro. Usted cobra dinero para decir cosas en contra de alguien. Bueno, si no le gusta, no lo hubiera hecho. ¿O acaso no tengo derecho a defenderme? Presidente, sí. Una persona puede calumniar, injuriar, mentir, decir cualquier barbaridad sobre otra persona, la otra persona no tiene derecho a defenderse. ¿Por qué? Porque tiene un micrófono, porque tiene, digamos, un acceso a la cultura. Lo planteaba por ahí porque desde la posición de poder sus seguidores u otras personas pueden tener alguna reacción violenta, etcétera, ¿no? Lo hubiera pensado cuando, digamos, sale a agredir, digamos, desde el financiamiento del Estado, de un Estado provincial. Presidente, ¿confirma usted que se va a reunir pronto con Donald Trump o esto es solo una versión? No, es una versión. Le cuento qué es lo que sucede. En el cierre de CIPAC, que es la convención conservadora a nivel internacional, convengamos que conservadores en inglés son lo que nosotros acá llamaríamos liberales, ¿no? Digamos, para tenerlo claro. O sea, y allá, digamos, los liberales son los socialdemócratas. Sí. Dicho esto, en el último día, el presidente Donald Trump expone a las 11 de la mañana y yo expongo a las 3 de la tarde. Donald Trump expone y se va a North Carolina, que tiene una elección, van a estar los resultados de una elección. Y yo, como voy en avión de línea, el horario al que llego es un horario muy cercano al momento que él está exponiendo, por lo tanto, imagínense que voy a tener que bajar del avión, ir al hotel, bañarme, cambiarme, no llego. O sea, yo creo que no dan los tiempos, o sea, Dios, así que no. Hay gente que se entusiasma con eso, yo le diría, mire, los tiempos no dan. Y por último, presidente, agradeciéndole este tiempo que nos ha dedicado acá a los oyentes de Radio Rivadavia, preguntarle por qué usted cree que va a ser juzgada su presidencia. Yo sé que estamos en los primeros pasos, pero ¿qué es lo que usted cree que va a ser la vara con la que se mida su presidencia? A ver, yo fui muy claro durante la campaña electoral y yo decidí, mi propuesta fue exterminar la inflación, liberar la economía para volver a crecer y atacar de pleno el problema de la inseguridad. Y si bien estamos en los periodos incipientes, lo estamos logrando porque hemos evitado la hiperinflación y la inflación está bajando. Cuando podamos liberar el mercado de cambios vamos a recuperar y cuando podamos tener las mayorías parlamentarias podremos continuar con las reformas para que Argentina vuelva a crecer. Y en materia de seguridad, el trabajo que está haciendo la doctora Bullrich es formidable. Así es que nosotros estamos cumpliendo las promesas de campaña y la verdad es que se ven a diario. Le agradezco mucho por estar con nosotros, presidente Milei. No, por favor, un placer enorme hablar con usted, Cristina. Muy buenas tardes, un abrazo. Gracias, igualmente.